Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de reflexión académica en el que vamos a profundizar en un tema esencial para el sistema educativo colombiano, la labor del secretario de Educación. Este cargo no solo es administrativo, sino estratégico porque su función impacta directamente en la garantía del derecho fundamental a la educación. En efecto, el secretario hace parte del gabinete de un alcalde o de un gobernador y es designado en función con su capacidad profesional y compromiso con el plan del gobierno local. De acuerdo con la cartilla del Ministerio de Educación en el 2009, su función es garantizar el servicio educativo a niños, jóvenes y adultos con calidad, cobertura y equidad. En primer lugar, conviene destacar que las funciones del secretario de Educación se organizan en tres grandes áreas. Primero, la política y planeación, donde diseña los planes y programas educativos, orienta la implementación del proyecto educativo institucional y fomenta la investigación pedagógica. Segundo, la inspección y vigilancia, que consiste en supervisar tanto instituciones oficiales como privadas, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad. Y tercero, la administración, que implica el manejo de recursos financieros, humanos y físicos, además de dirigir los concursos de mérito para docentes y vigilar el uso eficiente del presupuesto educativo. Es decir, su papel trasciende de la burocracia, se convierte en el principal responsable de asegurar que la educación funcione en condiciones de igualdad y pertinencia. Dicho en otras palabras, el secretario de Educación no solo administra, sino que también lidera y transforma. Ahora bien, si analizamos la manera como ejerce sus funciones, es evidente que el secretario no trabaja en solitario. Por el contrario, su labor exige una coordinación permanente con distintas instancias, entre ellas está el Ministerio de Educación Nacional, los gobernadores, alcaldes, consejos municipales y las asambleas departamentales. Además, deben articularse secretarías de planeación y hacienda, que son fundamentales para poder seguir una viabilidad financiera para el plan educativo. A eso se le suman entidades como el ICBF, que apoya la atención integral en la primera infancia, y también corporaciones autónomas regionales que nos ayudan en la educación ambiental. También a esto se le suman universidades y colegios urbanos para poder capacitar a los docentes. Gracias a estas alianzas se logran avances en programas prioritarios como alimentación escolar, transporte para zonas rurales, inclusión de población desplazada y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Esta articulación convierte al secretario en un verdadero puente entre las políticas nacionales y las realidades locales. Por otro lado, es indispensable recordar que la Constitución de 1991 reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público esencial. Esto significa que el secretario de Educación tiene el deber de garantizar 4 condiciones básicas, como lo son la disponibilidad de instituciones educativas, el ascenso de los niños en la edad correspondiente, la permanencia hasta culminar sus estudios y finalmente la calidad de un buen servicio ofrecido. En ese sentido, su gestión se traduce en acciones muy concretas, desde el diseño de modelos flexibles para comunidades rurales hasta la implementación de programas de inclusión para niños con discapacidad o con talentos excepcionales. Asimismo, impulsa proyectos de bilingüismo, apropiación de las TIC y subsidios condicionados que buscan reducir las tasas de la deserción escolar. Es importante recalcar que el fenómeno de la deserción escolar afecta a niños y jóvenes en zonas rurales dispersas, en desplazamiento o en condición de pobreza. En este caso, lo que hace el secretario de Educación es crear estrategias para evitar que la deserción aumente, como transporte público, escolar, jornadas únicas, programas de permanencia, entre otras.
Esto con el fin de asegurar que ningún estudiante esté fuera del sistema educativo. Además, el MEN establece que la calidad educativa debe medirse a través de estándares y evaluaciones como las pruebas Saber o las pruebas internacionales PISA. El secretario, en su rol de articulador, tiene que analizar estos resultados y proponer planes de mejoramiento que impacten en el aprendizaje real de los estudiantes. Bueno, así las cosas, podemos afirmar que el impacto del secretario de Educación va mucho más allá de la parte administrativa. Su gestión influye directamente en el desarrollo social y económico de toda una región, pues una educación de calidad traduce en mayores oportunidades de empleo, reduce todas estas brechas sociales y fortalece la democracia. Por ejemplo, cuando un secretario garantiza programas de articulación entre la educación media y la educación superior, está contribuyendo a que los jóvenes accedan a la universidad o a la formación técnica y tecnológica, lo cual potencia la competitividad de la región y de esta forma la educación se convierte en un motor de transformación local. Además, no nos podemos olvidar que su liderazgo tiene un fuerte componente social, el cual promueve la educación en valores, la convivencia social y la inclusión en comunidades étnicas, cumpliendo así con el mandato constitucional de una educación pertinente y respetuosa a la diversidad cultural. En conclusión, el secretario de Educación es mucho más que un funcionario público, es un gestor de oportunidades, un garante de derechos y un articulador de políticas que, si actúa con visión y compromiso, puede transformar vidas y proyectar a su comunidad hacia un mejor futuro. Bueno, por todo lo anterior, queda claro que el secretario de Educación no es una figura secundaria, sino que al contrario es el líder que asegura que las políticas educativas nacionales se materialicen en una realidad local. Su labor, cuando se ejerce con transparencia y compromiso, permite que el derecho fundamental a la educación se cumpla y se convierta en la base del desarrollo social y económico. Porque garantizar la educación con equidad, cobertura y calidad no es solamente una obligación legal, sino también es un acto de justicia social. Y es también la mejor manera de construir un país más justo, más competitivo y con mayores oportunidades para todos. Muchas gracias.